Buenas tardes, vamos a empezar la clase de, continuamos bien con la clase de flip-flops. Esto que vemos acá es básicamente lo que yo les expliqué la semana pasada, pero en papel y lápiz, leyendo la información y contestando preguntas. Ahora vamos a explicarlo más técnicamente para entenderlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a borrar esto que está acá. Vamos a determinar la tabla de verdad. Esta tabla de verdad vamos a determinarla. Vamos a borrar también los estados. Vamos a borrar estos estados. Este de acá también. Esto de acá. Esto de acá. Y esto de acá lo vamos a borrar. Ok, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, nosotros habíamos hablado de los flip-flops. Los flip-flops, el concepto es flip-flop. Es una cuestión alternante, es flip-flolear, significa cambiar de estados de 0 a 1, 1 a 0. A eso le llaman flip-flop. Es un balance o es una alternancia. Por eso es que la traducción al español de flip-flop, aunque no es muy buena, se le llama báscula. Es como esas balanzas que ustedes ven para ver qué pesa más con respecto a otra cosa. Hacer una comparación de medida, pues es básicamente eso, pero fluctuando o flip-floleando de ceros y unos, o sea, cambios de estado. Entonces básicamente lo que tenemos es una báscula y tenemos un circuito. Para este circuito hay dos tipos de tecnología. Si ustedes ven acá, tenemos tecnología NAND o con puertas NAND, que ya ustedes la conocen. La semana pasada yo les dejé un resumen de las tablas de verdad de una OR, de una NOR, de una AND, de una NAND, de una XOR y una XNOR. Bueno, pues deben tener siempre a la mano esa tabla de verdad, porque ahora lo vamos a hacer como consulta. Ustedes ya saben determinarla. Entonces, para casos prácticos siempre es bueno tenerla a la mano para ver cómo están los estados. Bien, básicamente esto es lo que le llaman como el análisis de circuitos binarios. Lo importante es que ustedes entiendan y comprendan cómo se determina la salida de la tabla de verdad de un flip-flop, donde estamos viendo el flip-flop más básico, el más sencillo, que es el RS. Hay otros como el tipo D, de data, de datos, el tipo T, de toggle, de cambio, y ya está el tipo JK. Básicamente me voy a concentrar en explicar lo que es un flip-flop tipo con tecnología NAND. Vean que aquí dice el flip-flop sin reloj, significa que es asíncrono y significa que no tiene reloj. Entonces este flip-flop sin reloj es conocido como latch o cerrojo. El problema es que los latch, bueno, si comparamos un latch con un flip-flop, que es lo mismo a nivel de circuito, el flip-flop se dispara con flancos y el latch con niveles. Esto que por niveles hace que sean más rápidos, pero no se pueden sincronizar. Y básicamente todos los circuitos digitales que vamos a ver tienen que tener una sincronía, tienen una señal de reloj, un clock. Entonces se estudia el latch para poder introducir el concepto de flip-flop. O sea, el latch es un caso especial de un flip-flop. Entonces vamos a hacerlo con tecnología NAND. Para hacerlo con tecnología NAND, nosotros tenemos que saber que se tiene que basar en un circuito, se basa en un circuito básico que se llama la celda binaria. Esta celda binaria la tienen todos los circuitos, ya sean flip-flop o latch, y con tecnologías TTL. También está tecnología CMOS, la diferencia es que el voltaje de alimentación es un poco más pequeño. Entonces, yo les voy a enseñar cómo determinar esa tabla de verdad. Vamos a suponer, para que ustedes entiendan, que vamos a trabajar con un sistema. El primer flip-flop que vamos a ver es el RS. R, que significa reset. Traduciéndolo a palabras más sencillas, significa borrar o poner a cero.
y el set significa establecer o poner a 1. Quiere decir que a la salida del circuito yo debo colocar un 1 si quiero grabar un 1, o ese 1 si lo quiero borrar lo hago con un reset, o sea, lo pongo a 0. Entonces por cada entrada yo voy a tener un pulso de reloj o un tren de impulsos. ¿Lo ven? Este tren de impulsos, uno es para R y otro es para S, solo que aquí lo pongo a modo de resumen, pero realmente ellos continúan. Y no necesariamente están sincronizados, que son las mismas señales, sino que están desfasados, porque es una señal asíncrona, no va enlazada, va con un desfase. Entonces sepamos que aquí viene un pulso y aquí viene otro pulso. Para efectos prácticos, ustedes pueden considerar las entradas RS, o sea, las entradas RS, como son 2 bits, ustedes pueden hacer normalmente 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y hacen Q y Q negado, como está acá. El asunto es que este orden es bueno hacer ciertas explicaciones estas entradas en la marcha, para darnos cuenta que a pesar de que podemos utilizar este orden, es bueno estudiarlo de esta manera y lo vamos a entender por qué. Entonces este orden después, cuando nosotros tenemos la tabla de verdad, podemos acomodarlo a este orden. No obstante, se recomienda analizarlo diferente. Bien, entonces nosotros vamos a empezar borrando esto y haciendo el análisis de acuerdo a la señal de pulsos. Ok, ¿qué pasa si yo quiero analizar este circuito? La manera de analizarlo no es poniendo una serie de valores establecidos como lo acabo de borrar, sino que yo tengo que hacer una serie de suposiciones. Entonces, tanto el circuito RS va a funcionar de dos formas, ya sea que yo tenga R con 1 y S con 0, o R con 0 y S con 1. Entonces se recomienda empezar ahí el análisis para poder entender el circuito. Entonces vamos a empezar diciendo qué pasa si llega a S un 1 y a R llega un 0. Vamos a suponer, vean que esto es una forma arbitraria, realmente puede iniciar en cualquier lado. El único manera de iniciar es que cuando usted, digamos, por ejemplo, le conecta un generador de funciones a una compuerta conectada de esta forma, que puede ser una 7400, que son compuertas NAND, que se puede hacer y usted le pone una señal de reloj. El inicio de los pulsos va a ser cuando usted encienda ese generador, pero vamos a suponer que ese generador ya está encendido, y estas son las señales que llegan de forma asíncrona para el caso de un latch. Entonces vamos a suponer que a R le llega un 0, mientras aquí hay un 0, si vemos S tenemos aquí un 1. Esto es un fragmento de señal, realmente yo estoy escogiendo donde yo quiera, pero vamos a empezar por algún lado. Y se recomienda siempre que S sea 1 y R sea 0, o R sea 1 y S sea 0, el asunto es que sean diferentes, porque cuando son iguales las condiciones cambian en el análisis y ustedes lo van a ver. Entonces vamos a ver, empecemos. Suponiendo que en este intervalo de tiempo, cuando se encendieron el generador de señales, a R llegó un 0 y a Z me llegó un 1. Vean, en este caso celeste, este de acá. Estamos en este caso. ¿Ven? ¿Qué pasa? Bien, a R yo pongo un 0 acá y a S yo le pongo un 1 acá. Entonces, conociendo la tabla de verdad, o las tablas de verdad que yo les di en esa tablita, un resumen de todas las compuertas lógicas, ustedes la pueden tener a la mano y ustedes van a ver que no importa lo que hay acá. Acuérdense que X significa un don't care, significa un no importa. No importa significa que puede ser un 0, puede llegar a un 0 o puede llegar a un 1, que el resultado no va a cambiar. Vean acá, si aquí hay un 0, 0 por X siempre me va a dar 0, ¿sí? Siempre va a dar 0.
Pero como es una NAND y aquí tenemos un inversor a la salida, me invierte ese valor. Entonces aquí tengo un 1. Entonces este 1 se realimenta acá. ¿Lo ven? 1 por 1, 1. Y negado me va a dar 0, ¿verdad? Si hubiera sido una AND normalmente pongo 1, pero como es una NAND, esto que me dio esta multiplicación me la va a invertir a 0. Entonces nos damos cuenta que Q vale 1 y Q negado vale 0. Y esto es lo importante. Cuando yo le digo al sistema, póngame un 1 en set y al reset, póngame un 0, me está diciéndome, grábeme un 1. Póngame un 1 en Q. Realmente el estado que interesa siempre va a ser Q, no Q negado. En el diseño de sistemas digitales, cuando damos memorias, lo que interesa es Q. Eso es lo que vale. Pero necesitamos un complemento para hacer el análisis. Ahora bien, la señal sigue avanzando, esta señal. Ahora, ¿qué pasa? Vean que S sigue en 1, veamos este otro, ya vimos este intervalo de acá, este de acá. ¿Qué pasa si me voy a este otro intervalo aquí a la par? Todo esto está adrede para que funcione el ejemplo. Pero es importante para que ustedes entiendan que aquí lo que llegan son pulsos de reloj o pulsos de una señal de generador o de generador de pulso. Entonces en este intervalo, si ustedes ven acá, vamos a apreciar si se ve bien ese pulso. Este pulso de acá, voy a poner un T. Vean que S sigue valiendo 1, veanlo acá. S sigue valiendo 1, pero R cambia 1. ¿Lo ven? Tengo el estado 1, 1. Ahora, y esto es muy importante, esto que está acá, cuando yo ya llegué a esta salida 1, 0, a esto le llaman, en este momento, como es la primera salida, se le llama estado actual. Esto que está aquí es el estado actual, o sea, actualmente yo tengo un 1 y un 0. Es como que usted tenga una muela malla y verifique qué es lo que tiene grabado. Entonces tiene grabado un 1, 0. Ahora bien, como este fue el primer estado, es el estado actual. Vamos con otro estado, otras condiciones en la entrada. Entonces esto se va a llamar el estado actual y este va a ser el estado anterior ahora. Aquí es estado actual, pero como ya tengo otro caso, este pasa a ser el estado anterior y este es el estado actual. Bien. Entonces, si yo tengo en R ahora un 1, bueno, S se mantiene en 1, R ahora pasa a 1, voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto, todo esto, esto de acá. Nada más vamos a poner acá que Q está en 1 y Q negado está en 0, para recordar este estado actual. Ahora como estamos en este siguiente estado, esto se llama estado anterior. Bien. Entonces si yo aquí tengo un 1, aquí yo tenía un 0, ¿lo ven? O sea, yo tenía aquí un 0 en Q negado, entonces este 0 de acá se transmite acá. 1 por 0, 0, que negado me va a dar 1. Vean que se mantiene el estado. Ahora, este 1 se transmite acá y aquí yo tenía un 1, ¿verdad? Como lo puse acá, 1 por 1, 1 que negado da 0. ¿Ven? Quiere decir que el estado se mantiene. El estado anterior se mantiene en el estado actual, o sea, es el mismo. Entonces a este 1, 0 se le llama estado anterior. ¿Ven? Y este estado anterior, que está acá, este estado anterior, se le conoce como memoria. ¿Por qué? Porque cuando usted tenía en el estado actual un 1, 0 y al siguiente estado se mantuvo un 1, 0, o el estado anterior se mantuvo que era 1, 0, entonces esto se llama memoria, o sea, no se borró nada, todo mantiene igual a pesar de que las condiciones cambiaron en la entrada. Esto se llama estado de memoria. Entonces, cada vez que yo le mande a S un 1 y a RS un 0, o sea, esto es característico, cuando yo tenga esta condición de 0, 1, yo estoy grabando, estoy colocando, estableciendo un 1, ¿ya? Ok. Si nosotros seguimos observando el tren de impulsos,
vamos a considerar, por ejemplo, ahora que set se fue a 0, por ejemplo. Vamos a ver, no en este caso, vamos a ver un caso, porque vamos a ver más adelante que el 0, 0 es un estado prohibido. Vamos a ver este caso, en donde set se me fue a 0, por ejemplo acá, pero el reset, vean que aquí hubo un cambio de estados, ahora hay un 1. Bueno, aquí hay un 1. Entonces, ya no tengo el caso de 0, 1. Ahora tengo el caso cuando R vale 1 y S vale 0. Necesariamente no tiene que estar viendo un tren de impulsos, pueden estar ustedes haciendo las suposiciones acá. El asunto es que sepan que esto viene de un tren de impulsos. Ahora, cuando yo le digo al reset colóquese en 1, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver aquí el análisis. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto. Todo hasta la salida. Ya sabemos que el estado actual anterior es 1, 0. Pues ya lo sabemos. No necesariamente tiene que estar allá. Bien. En este caso, cuando R vale 1, yo lo pongo acá. Y cuando S vale 0, yo lo pongo acá. Ahora bien, vamos a quitar esto de acá. Entonces pasa lo siguiente. Tengo un 0 en S. O sea, aquí yo puedo tener un don't care. O sea, no importa lo que valga esta entrada, este 0 lo va a matar. Como dicen ustedes, 0 mata todo. Entonces 0 por X da 0, que negado me da un 1, ¿lo ven? Este 1 se transmite acá, 1 por 1, 1, negado da 0. Entonces si nos damos cuenta, vean que el estado de la salida cambió. A Q lo llevé a 0 y Q negado, que es el complemento, es 1. Siempre tiene que ser un complemento de las salidas. Entonces, ¿qué pasa acá? A este estado, que está acá, es el estado del reset. Es decir, aquí yo estoy borrando, por ejemplo, la memoria. Este que está acá se llama estableciendo. Este se llama el estado de establecer y este se llama el estado de borrar. ¿Qué significa? Si yo le mando al flip-flop, en este caso al latch SR, le mando un 1 a S y un 0, yo le estoy diciendo a la salida, grábeme un 1 en Q. Vean que lo que importa es Q. Bueno, y el complemento va a 0. Si yo llevo los dos a un estado en alto, tanto S con 1 y R con 1, siguiendo este tren de impulsos, la salida va a ser igual 1, 0, como lo explicamos anteriormente. Quiere decir que se mantiene el estado, al estado anterior. Se le llama memoria. Ahora bien, ¿qué pasa si las condiciones cambian? Ahora S vale 0 y R vale 1. O sea, es el contrario del primer caso, de este de acá. Es el caso contrario. En este caso, estoy diciendo borre lo que tenga Q. Entonces Q, como lo mostré acá, vale ahora Q vale 0 y aquí vale 1. Es decir, borré el bit. Aquí grabé un bit, establecí un 1 y aquí borré un 1 o reseté un 0. Perdón, aquí establecí un 1 y aquí borré ese 1 que ahora va a ser un 0. O sea, borré ese bit. Acuérdense que de la clase que yo les dejé la semana pasada, un flip-flop almacena un bit. O un 1 o un 0. Pero no cualquier flip-flop. Por ejemplo, el RS es para que yo guarde un 1 o borre ese 1. O sea, coloque un 0. Entonces, si yo tenía grabado en esa memoria, digamos, algo, ya no está, porque lo acabo de borrar. A eso se le llama estado de borrar. Bueno, le dicen limpiar la memoria. Digámosle simplemente borrar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si vemos aquí la señal de reloj? Vemos que en este momento estaba en 1, 0 y ahora pasó a 1, 1 en ambos casos. Por ejemplo, S ahora vale 1 y R vuelve a valer 1, como este mismo caso de acá, 1, 1. En este caso interesa el estado anterior, que es 0, 1. Iniciamos con el estado actual, aquí llegamos al estado anterior, que era 1, 0. Ahora este es el estado actual y este es el estado anterior. Como estamos acá, este va a ser el estado actual y este es el estado anterior. Entonces nosotros sabemos que aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1, o sea que esto no va a cambiar y lo van a ver porque yo voy a borrar esto de acá.
Voy a borrar esto acá, y el estado este no cambia. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tenía yo? Ahora yo tengo aquí un 1 y un 1. Y yo sé que aquí yo tenía un 1, que es el estado 0,1, ¿verdad? Como está acá, es el estado anterior. Vamos a ver si es cierto. Yo esto no lo estoy cambiando, no lo estoy moviendo. Estoy manteniendo esta condición anterior. Si aquí había un 1, yo aquí tengo un 1. 1 por 1, 1, negado a 0. O sea, se mantiene. Vean que se mantiene. Y si aquí hay un 0, y aquí yo tengo un 1, 1 por 0, 0, que negado es 1. O sea, que se mantiene. Quiere decir que este estado es el estado anterior y se le llama memoria también. Es decir, no me cambió las condiciones de 0, 1. Vean que yo tengo una memoria para el estado de set, cuando es 1, 0, que me da esto y se mantiene el estado anterior. Y también tengo una memoria para el reset, que es cuando yo borro. Entonces se mantiene lo que yo borré. Aquí se mantiene lo que yo grabé y aquí se mantiene lo que yo borré. ¿Ya? Y entonces por lo tanto sigue siendo un estado de memoria. Y si vemos aquí el tren de impulso va a llegar algún momento en que llegue a 0, 0, cuando termine acá. Porque aquí se van a repetir los diferentes casos. Entonces cuando yo llegue al estado 0, 0, vean lo que pasa. Voy a borrar esto, esto de acá, esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro y esto lo borro, voy a borrar todo. Vean lo que pasa, estoy en esta parte, estoy acá. Cuando aquí tengo un 0 y un 0. Cuando esto ocurre, se da este fenómeno. Vean que son NANDs, como es una multiplicación y ambas tienen 0, vean lo que ocurre. No importa lo que hay acá o lo que hay acá, eso no va a importar porque ambas están en 0. 0 por lo que sea da 0 y negado, sí, da 1. La cubo me está dando 1, no hay problema. Me da 1 acá. Pero ¿qué pasa con la otra? 0, pues no importa, da 0, pero negado es 1. Y aquí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque Q no se complementa con Q negado, o Q negado no se complementa con Q. Si aquí me da 1, aquí tiene que haber un 0, porque es el complemento. Si Q vale 0 y Q negado tiene que ser 1. Si aquí hay un 0, si el negado es 1, el complemento tiene que ser 0. Entonces vean, ahí tenemos una aberración. Eso se le llama, vean que en este caso daría 1, 1. Entonces esto se le llama estado indeterminado. Este estado no se utiliza. ¿Ya? Vamos a ponerle una X. Esto no se utiliza. ¿Por qué? Porque no se sabe si me está grabando o me está borrando. Y aquí tenemos que o me borra o me graba. Entonces, conclusión. Si yo al set le mando un 1, estando en reset de 0, estoy estableciendo un 1. O sea, estoy grabando un 1. Y se mantiene el siguiente estado. No va a cambiar. Y si yo le mando a reset un 1 y a ese le mando un 0, entonces yo estoy borrando lo que tenía Q, que era un 1, ahora es un 0. Entonces, y se mantiene el estado de lo que yo borré. Entonces eso es un flip-flop RS. Y es básicamente esa la explicación, pero esto es con tecnología nano. Ahora vamos a ver el mismo caso, pero con tecnología NOR. Pero entonces, basado en esto, yo voy a borrar esta compuerta de acá. Esto de acá lo voy a borrar. Vamos a borrar esto. Aquí, sin borrar la celda básica. Voy a mantener el concepto de celda binaria, pero ¿qué pasa si hacemos un diagrama de bloques? Acuérdense que el diagrama de bloques ponemos aquí que es un flip-flop, o en cuyo caso podemos decir que es un latch, porque no tiene reloj. ¿Y es un latch de qué tipo? Es del tipo RS. Le dicen SR, pero como lo queremos poner en orden alfabético, es un RS. Y tenemos una salida que es Q y una salida que es Q negado. No tiene reloj,
por lo tanto es un latch común y corriente o flip-flop SR, un caso especial de flip-flop. Se denomina así SR, pero se pone RS por orden alfabético. Entonces, ¿qué me está diciendo? En resumen, si yo le digo que aquí hay un 1 y aquí hay un 0, me está diciendo grábeme un 1 acá y aquí póngame su complemento. O si aquí yo le pongo un 1 y aquí yo le pongo un 0, me está diciendo bórreme esto y ponga aquí un 0 y aquí pues el complemento va a ser 1. Eso es lo que hace un flip-flop. En el estado rojo se le llama el estado de Z. Aquí está grabando. Y el siguiente estado mantiene el valor. Y si vemos el otro caso, que a R le pongo 1 y a S y al Z le pongo 0, aquí yo estoy en el estado de reset, aquí estoy borrando lo que estaba en Q. Entonces lo importante es lo que está en Q. El resumen vale lo que está en Q. Si es 0, 1, si yo pongo a S1, estoy grabando un 1, un bit. Acuérdense que el flip-flop es una memoria de un bit nada más. Graba un 0 o un 1. Pero si le pongo a R un 1 y a S un 0, entonces me borra Q a 0, ¿lo ven? Q pasa a ser 0. Acá, Q pasa a ser 0 y el complemento es 1. Esta parte es solo para ayudarse, lo que vale es esto. Esto que está acá. Ven, aquí establezco y aquí borro. Este es el reset. Como una computadora, cuando yo doy un reset, borro todo. La memoria de refrescamiento de entrada de la alimentación de la computadora. Entonces básicamente lo que quería explicarles lo que es un flip-flop asíncrono, que no es otra cosa que un latch, o no tiene señal de reloj. El latch es más rápido que un flip-flop, pero da muchos problemas a la hora de sincronizar los datos. Y esta es la tabla de verdad y sus pulsos de entrada. Acuérdense que esto, en una parte de la información de la semana pasada yo dije que no tenía reloj. Pero una cosa es el reloj que yo le pongo al flip-flop o al SC, en este caso el latch, y otra cosa es el pulso de entrada de ceros y unos que le pongo a la entrada del flip-flop. Acuérdense que aquí lo que va es un pulso y aquí va otro pulso. Y usted los puede combinar así. Yo lo hice de forma síncrona porque los tiempos no son compatibles cuando están en 1 o cuando están en 0, sino que están desfasados como se hizo acá. Entonces, básicamente esto era el flip-flop SR, el caso especial del latch, pero con tecnología NAND. Y ese es el diagrama de bloques. Vamos a proceder ahora a ver lo mismo, pero con tecnología NOR. Ok, ahora vean que ya lo explicamos con tecnología NAND. Ahora vamos a explicar lo mismo, pero con tecnología NOR. Entonces vamos a cambiar esta parte de acá y vamos a hacer esta misma explicación con tecnología NOR. Entonces, es decir, con compuertas NOR, igual compuertas TTL, y esto es igualmente una celda binaria básica. Lo tienen todos los latches, todos los flip-flop. Acordemos que el latch es un caso especial de flip-flop, pero cuando es asíncrono, o sea, es decir, que no tiene un reloj. Ok. Nosotros habíamos visto que yo pueda tener esta combinación. Vamos a recordar primero antes de analizar. Nosotros teníamos aquí un 1, 0, después teníamos un 1, 1, después teníamos un 1, 0, después un 1, 1, y después teníamos la condición 0, 0. Esto es cuando teníamos una NAND. Vean que teníamos los casos de memoria en 1, 1. Cuando hablamos de NOR, ya no tenemos, el estado de memoria ya no responde al 1, 1. Porque acuérdense que cuando teníamos 1, 1, teníamos que valer los del estado anterior. Y como era en NAND, lo que valía, donde yo tuviera 0, me era más fácil hacer el análisis. Como ahora lo que vamos a usar son NORs, acuérdense que las NORs responden a una suma negada. Entonces ya lo que vale ahí no es un 0, sino es un 1, porque no importa lo que usted le sume a la otra, si usted tiene una entrada en 1 y le suma una X, no importa la X, lo máximo que le va a dar es 1. Pasa igual con las AND, pero cuando se multiplica por 0. En el caso con las NOR pasa lo mismo cuando se suman con 1, siempre nos va a dar 1, y con ANDs con 0 siempre nos va a dar 0 y nos va a invertir a 1. Vamos a entender esto a qué se refiere. Bien, en este caso vamos a empezar igual. Voy a ajustar en este caso el set a 1
y el reset a 0. O sea, vamos a grabar un bit. ¿Y dónde grabamos? En Q. Y si vamos a borrar, que es un 1, 0, borramos en Q, ¿verdad? Q, la otra salida, siempre va a ser el complemento. Recordemos que R significa reset, que significa borrar o poner en 0, y set significa establecer o poner en 1. Bien, ok, vamos a iniciar. ¿Qué sucede si yo a set, bueno, hagámoslo con verde, ya que lo iniciamos con verde? ¿Qué pasa si a set yo le pongo un 1 y a reset yo le pongo un 0? Si nos recordamos antes, como eran NANDs, empezamos con 0. Como empezamos, por ejemplo, si vemos aquí la señal de reloj, cuando teníamos aquí un 0 y set en un 1, el 0, cualquier cosa que multiplicara me da 0 e invertía la salida. Pero aquí no vamos a empezar con 0, vamos a empezar con 1 porque son NORs, porque son sumas. Entonces lo máximo de la suma va a ser 1. En la multiplicación con 0 siempre me va a dar 0, era muy sencillo hacerlo. Entonces hacemos este análisis, pero empezando con 1. Acuérdense que siempre al analizar un flip-flop no vamos a empezar en un orden, como el que yo les había explicado al inicio, sino que yo tengo que empezar con S en 1 y R en 0, o R en 1 y S en 0. O sea, es la recomendación para hacer un análisis de este tipo de circuitos de lógica secuencial por la realimentación. Entonces iniciemos. Si yo tengo en S un 1 y en reset tengo un 0, vamos a empezar aquí el análisis cuando yo tengo un set, cuando tengo un 1 en este caso. Entonces 1 y la otra entrada va a ser un no importa, o sea, un don't care. Un don't care significa que puede ser un 0 o puede ser un 1. Si yo le pongo un 1, 1 más 1, me va a dar como máximo un 1 a la salida, ¿verdad? Entonces 1 más x me da 1 negado es 0. Entonces transmitimos este 0. 0 más 0 da 0, que negado es 1. Entonces ven acá que a Q grabo o ajusto un 1 y su complemento es 0, que es Q negado. O sea, así se cumple. Igual como lo habíamos hecho anteriormente. Ahora bien, vean que cuando era una NAND, lo que prevalecía es que yo ponía 1, 1 si era una NAND. ¿Por qué? Porque yo podía hacer el análisis borrando siempre con 0. En este caso, los estados 1, 1 no se utilizan con tecnología NOR, se utilizan 0, 0. Y van a verlo. Acordémonos que el estado 0, 0 en NAND era prohibido. Pero si utilizábamos 1, 1, se mantenía la memoria. Pero eso es con NAND. Cuando nosotros pasamos de NAND a NOR, el estado prohibido ya no es 0, 0, sino que es 1, 1. Y el estado de memoria es con 0, 0 cuando usamos NOR. O sea, es el caso contrario. Entonces, vamos a ver la parte cuando S, si vemos aquí como esto es arbitrario, vamos a considerar el pulso en donde S estaba en 1, por ejemplo aquí pasa 0, en este caso vamos a considerar el 0, 0. Con NANDs esto es prohibido, pero con NOR esto es memoria, vamos a verlo. Cuando yo tengo que S está en 0 y R está en 0, por ejemplo, sin cambiar el estado anterior, porque ahora como estamos en el siguiente estado, este va a ser el estado anterior y este va a ser el estado actual. Entonces, veámoslo acá, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a borrar esto, esto lo vamos a borrar, el estado no lo voy a borrar porque eso es lo que yo tengo, y ahora vamos a poner R vale 0 y S vale 0, pero vamos a ver que teníamos guardado. Teníamos un 1 en Q. Entonces 1 más 0, 1 negado 0. Este 0 se transfiere acá.
0 más 0, 0, que negado es 1. Quiere decir que el estado se mantiene. ¿Lo ven? Entonces esto que está acá se le llama el estado anterior y esto es memoria. ¿Ven? Porque yo grabé en 1, en Q. Lo que importa siempre es Q. Ahora bien, el otro caso es cuando yo al reset le pongo un 1 y al set le pongo 0. ¿Qué pasa acá? Entonces yo quito esto de acá, quito esto de acá, borro acá, quito aquí los estados, porque esto me va a cambiar, y tengo lo siguiente, R tiene ahora un 1 y Z tiene un 0. Vean que acá ahora yo puedo hacer ciertas suposiciones como lo habíamos hecho con NAND cuando era 0, cuando era con 0, porque era NAND, pero como son NOR me voy donde hay un 1, porque la suma máxima me da 1. Entonces, no importa lo que yo tenga en esta entrada, un don't cares, como tengo un 1, la suma siempre me va a dar 1. 1 más x es 1, negado da 0. Este 0 se transfiere acá, 0 más 0, 0 que negado es 1. Vean cómo cambió el estado. Q pasó a ser 0 y Q negado que es el complemento es 1. Entonces aquí veo que este va a ser mi estado de reset. Y este anterior, al inicio era el estado de set o de establecer, que pongo a Q en 1 y en reset pongo a Q en 0, o sea, estoy borrando. Igual, la misma historia. Yo tenía el caso de, por ejemplo, el reset, que yo aquí tengo un 1, por ejemplo, un reset un 1 y ese en 0, en este caso. ¿Qué pasa si pasan a 0, 0? Otra vez, 0, 0. Entonces, vean que se mantiene el estado anterior, porque no va a cambiar. Entonces yo borro acá, borro acá, borro acá, borro acá, y borro acá, y borro acá. Y dejo solo los estados. Entonces yo pongo un 0 acá y un 0 acá. Entonces, aquí yo tengo un 1, se transmite un 1 acá, 1 más 0, 1 que negado es 0. 0 se transmite acá, 0 más 0, 0 que negado es un 1. O sea que se cumple, se mantiene el estado 0, 1. Entonces a esto se le llama estado anterior. Vean que el estado anterior es 0, 1, por eso es que este estado actual se le llama estado anterior, porque es el mismo. Estado anterior, o sea, esto es memoria. Porque mantengo lo que borré. Aquí mantengo lo que escribí, aquí mantengo lo que borré. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa cuando en algún momento las dos me den 1? Por ejemplo, vean acá, que en este procesador llega un momento en que se topan que tanto R como S son 1. Tengo un 1 acá y un 1 acá. Vean que este 1 acá y este 1 acá era la memoria con NANDs. Pero el 0, 0 es la memoria con NORs. Por lo tanto, el 1, 1 tiene que ser el estado indefinido. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá, por ejemplo, borro todo esto, voy a borrar los estados de acá. Si yo aquí pongo, lo pone con otro color aquí, solo para hacer hincapié en esto, a pesar de que aquí está en verde. Si esto es 1 y esto es 1, a R le estoy diciendo, si usted es 1, no importa lo que hay acá, me va a dar 1 que negado es 0. Por ese lado está bien. Si Q es 0, su complemento Q negado tendría que ser un 1. Vamos a ver si se cumple. Se pasa un 0 acá, 0 más 1, 1, que negado da 0. O sea, esto me da 0, 0. Y esto no puede ser. Esto se le llama un estado indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque no me dice cuándo borro o cuándo ajusto a 1. Es decir, o borro o grabo. Y esto está haciendo las cosas al mismo tiempo y eso no puede ser. No puede darse esa ambigüedad. El único caso que se pueda dar esta ambigüedad para los que tienen interés, los motivos, es lo que le llaman la computación cuántica, donde los estados físicos pueden subsistir, a la misma vez puedo estar leyendo, pero a la misma vez puedo estar grabando o borrando. Y eso hace que los procesos sean paralelos y múltiples a las entradas. Lo que pasa es que este tipo de situación se da cuando usted observa el estado físico de la materia. Si yo observo un estado físico de la materia y quiero ver un alto,
el sistema me devuelve un alto, pero si quiero ver un bajo, el sistema me devuelve un bajo. Es un poco filosófico, es muy abstracto, pero esto sí se cumple en teoría cuántica, en computación cuántica. Pero no está al alcance de este curso, como se los he dicho, porque no es un tema que nos acontece, más bien es un tema que está en investigación en las universidades. Entonces, alguien que le gustaría pues aprender sobre computación cuántica, lo invito a buscar sobre esto. Podría eventualmente publicar algunas cosas sobre esto y están ustedes seguir investigando. Quién sabe si más adelante ustedes sean diseñadores y ustedes le expliquen o le enseñen a uno qué fue lo que descubrieron, qué fue lo que observaron, qué hipótesis tuvieron, cómo teorizaron esa información y si fueron concluyentes en el tema. Bien, entonces esto sería con tecnología NOR. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es que voy a borrar esto de acá. Voy a borrarlo. ¿Ven? Voy a borrarlo acá. Y lo que voy a hacer ahora es el diagrama lógico. En este caso, un flip-flop o latch SR, donde esta es R y esta es S, y la salida es Q y la salida negada es Q, aquí, Q y Q negado. Se pone un circulito. Yo no sé si en la pasada puse circulito, pero se tiene que poner circulito. Vea que si no hay circulito es positivo, entonces Q tiene que ser positivo. Si se pone el circulito negado, entonces Q tiene que estar negado. Entonces, recuerden, vean si yo puse este circulito. Si no, pónganselo porque tiene que ir ahí. Ese sería el latch, pero con tecnología NOR. Igual, funciona así. Si aquí yo tengo un 0 y un 1, si yo tengo el set con un 1, le estoy diciendo grábeme un 1. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero si aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0, a Q lo estoy borrando y le pongo un 0 y aquí queda un 1 que es el complemento. ¿Ya? Lo importante siempre va a ser Q, que es donde borro o donde ajusto o configuro un 1. En este caso establezco un 1. Este sería el diagrama de bloques de un flip-flop o en caso especial un latch SR. Otra cosa importante que podríamos ver, eventualmente usted puede tener un diagrama de bloques de un flip-flop SR, donde aquí tengo a R y aquí tengo a S, pero yo podría tener las dos entradas negadas, Q y Q negado, ¿lo ven? Si las dos entradas están negadas, entonces yo le pongo dos rayitas acá, entonces es un flip-flop SR negado. Se podría poner así. Yo el que expliqué fue este, flip-flop SR, pero con las entradas positivas, RS y aquí Q y Q negado. Nada más se hace la salvedad que usted puede hacer esto con tecnología NOR o con tecnología NAND. En este caso, ¿qué tecnologías serían? Serían lo que le llaman compuertas alternativas. Si usted quiere poner las entradas negativas, entonces pone S y R negado, ¿sí? Pero no va a poner NOR y NAND, sino lo que va a poner son compuertas alternativas. ¿Cuáles son esas compuertas alternativas? Bueno, vea que es sencillo. Si usted tiene una compuerta NAND y usted quiere su compuerta alternativa, entonces usted va a poner la NAND, la va a cambiar por una NOR, una OR. Las entradas son negativas y la salida es positiva. Esto es alternativo.
Si usted tiene, por ejemplo, con tecnología NOR, entonces ¿cuál sería la alternativa? Entonces la OR pasa a una AND positiva, pero las entradas negadas. Entonces estas son las compuertas alternativas que irían en los latch o flip-flops en el caso especial para el diseño. Lógicamente esto es lo que le llaman compuertas equivalentes o alternativas, pero no vamos a complicarlo tanto. Con que sepan dominar estos dos casos iniciales es suficiente para mí. Bien, entonces aquí llegaríamos a la explicación de las compuertas del flip-flop sin reloj con su tabla de verdad, tanto con tecnología NOR como tecnología NAND. Acuérdense que eso es totalmente arbitrario, significa que usted se ajusta a las condiciones de entrada. Siempre inician con un set en 1 o un reset en 0, o un reset en 1 y un set en 0, y a partir de ahí analizan. Sepan que si es 0, 0, son estados de memoria con NOR, y si es 1, 1, son estados de memoria con NAND. Si utilizan NAND, el estado prohibido es 0, 0, y si utilizan NOR, el estado prohibido es 1, 1. Y bueno, los diagramas de bloques. Entonces, vamos a continuar ahora con flip-flop, pero con señal de reloj. Ok, ahora, de acuerdo a la explicación que se hizo anteriormente del latch SR, que es un caso especial de los flip-flop sin reloj o circuitos asíncronos, vamos ahora a considerar el flip-flop, pero con señal de reloj, o sea que es asíncrono, no es un latch, porque aquí el que sea asíncrono me va a permitir utilizar disparos por flanco y no por nivel. Cuando se hace por nivel es un latch, pero hace que sea más rápido que un flip-flop, porque el flip-flop necesita la velocidad de la señal de reloj o el clock. Entonces este es el caso que se va a analizar, pero considerando ahora que sea síncrono, o sea que tenga señal de reloj. Si ustedes ven, vamos a hacer la explicación, pero con tecnología NOR. Vamos a usar tecnología NOR, vamos a ponerla acá, tecnología NOR. Y como tarea moral, ustedes lo pueden hacer con tecnología NAND. De por sí ya tienen la explicación con tecnología NAND. Pero lo vamos a hacer ahora solo, vamos a escoger una de las dos, vamos a utilizar esto con tecnología NOR. ¿Cómo se analiza este tipo de circuito? Bueno, en este caso, esto que está aquí es la celda binaria o la celda binaria básica y se le agregan dos compuertas NAND. También pueden hacer compuertas AND, pero lo vamos a hacer con compuertas NAND por la siguiente razón. El clock pulse o el pulso del reloj, también conocido como CLK o clock, lo que me está diciendo es que si yo a esta señal de reloj vamos a ponerle un pulso, aquí lo que va a entrar es un pulso de reloj, ya sea un pulso en bajo o un pulso en alto. Si yo pongo un pulso en bajo, yo tendría 0 acá y a la vez tengo un 0 acá. Entonces no importa lo que tenga en R y en S, yo voy a tener un 0 acá y un 0 acá. X por 0 da 0 y pero a la salida voy a tener un 1. Entonces voy a tener un alto en ambos casos. Pero si yo aquí, por ejemplo, yo le quito esto de acá y yo pongo aquí un 1, pongo aquí un 1 y aquí un 1, no necesariamente este 1 va a pasar acá. ¿Por qué? Porque me lo va a negar a 0 esta salida. Entonces esta NAND funciona como una llave. ¿Qué significa? Que si yo si el pulso me llega con un 0, porque llega un 0 acá y a la vez pasa el 0 en esta otra NAND, este 0 va a provocar que la multiplicación, por no importa lo que haya en R y en S, me va a dar un 0 acá y a la salida voy a tener un 1 porque me lo niega. Es decir,
0 por x da 0, negado es 1. 0 por x da 0, que negado es 1. Por lo tanto, pasa la señal. ¿Qué significa con que pasa la señal? Significa que aquí pasa R y aquí pasa S. Si yo pongo un 1 acá, por lo tanto aquí tengo un 1 acá, sí va a importar lo que esté en R y en S, porque puede hacer que pase o no pase la señal. Por lo tanto, se utiliza la NAND como una llave. Entonces la NAND me va a permitir siempre que cuando el pulso esté en bajo, la señal va a pasar. Pero si la señal está en alto, esta señal no va a pasar. Entonces, el análisis que quiero que entiendan es que si usamos una NAND, esta NAND va a funcionar cuando esté en bajo, porque es una NAND. Pero si ustedes utilizan aquí, por ejemplo, una AND en vez de esto, va a funcionar cuando el pulso esté en alto. En cualquiera de los dos sirve, pero generalmente, comercialmente se utiliza la NAND. Por eso es que la estamos viendo. Es más fácil con AND, pero comercialmente así está disponible. Entonces por eso explicamos el caso NAND. Repito, cuando el pulso está en 0, cuando aquí llega un 0 y aquí llega un 0, la salida va a ser un 1 y un 1. Entonces R pasa y S pasa. Y tenemos normalmente entonces el flip-flop que ya analizamos con tecnología NOR. Esta es la manera de implementar la señal de reloj. Ahora, si ustedes ven, aquí yo tengo 3 entradas. Recordemos que si n son 3, que es la cantidad de bits, esto implica que 2 a la 3 es igual a 8. Quiere decir que la tabla de verdad que vamos a tener que hacer es en 8 combinaciones. En este caso, sí se sugiere hacer el orden. Como son 8 combinaciones, es 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Esta conmuta 2 veces. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y esta conmuta 4 veces. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Que sería esta de acá. Ahora, hay algo muy importante. Vamos a tener, si dividimos esto así, de esta manera, y acomodamos esto de forma tal que no nos dé incongruencias. De hecho, acomodemos este acá también, para que este 0 esté como más, mejor acomodado. Ahora bien, van a ver que voy a tener esta entrada Q se le llama estado actual, y el siguiente estado se le llama T+1. Se le dice futuro porque es, si yo tengo un estado de 0, ¿qué voy a tener a la salida? ¿Un 0 o un 1? Por eso se le llama el siguiente estado. Ustedes se preguntarán, ok, pero ¿de dónde sale esta Q? Si la Q es una salida, que está acá. Bueno, porque esta CP que está aquí, ustedes pueden haber puesto aquí la entrada del clock, o lo que llaman el clock pulse, o el pulso del reloj, que es la entrada. O sea, realmente usted debe poner aquí el clock pulse. Lo que pasa es que como queremos traducir al siguiente estado, que es Q, lo vamos a hacer del estado actual, que no sería otra cosa que Q, y eso lo simulamos con una señal de reloj. Entonces, pueden poner CP, pero realmente el estado actual que va a tener el reloj cuando esté en 0 va a ser la salida Q. Y eso tiene que ser así porque este circuito depende de lo que hay en las entradas. Q, este Q que tiene acá, que es el que ya sea que yo borre o que yo grabe con un no binario, va a responder a las veces que este reloj esté en bajo. Acordémonos que si aquí está en bajo, R pasa y S pasa, como lo acabo de explicar. Entonces este CP, cuando pasa R y S, cuando vale 0, va a ser el estado actual. Y el estado siguiente, que es cómo se comporta la salida de acuerdo a estas entradas. Entonces, CP lo sustituimos por Q. Entonces, pasa lo siguiente.
Como yo ya expliqué anteriormente cómo se analiza un circuito con tecnología NOR, vamos a utilizar ciertos conceptos de ese análisis que hicimos para poder entender esto. Vean lo siguiente. Si vemos aquí la entrada, vamos a tener el caso cuando el reloj está en 0, entonces vamos a tener la salida en 0, o cuando está el reloj en 1, vamos a tener la salida cuando está en 1. Pero no se va a analizar a modo global, sino lo vamos a hacer de forma individual. Ok. Si aquí me dice que Q vale 0, es porque aquí tenemos un valor de 0, ¿lo ven? Por eso es que el pulso del reloj viene siendo la entrada. Cuando esto vale 0, entonces el complemento va a valer 1. Entonces, cuando esto vale 0, quiere decir que R y S pasan. ¿Lo ven? R y S van a pasar, como antes lo expliqué. Vamos a ponerlo acá. Si esto vale 0 y esto vale 0, la multiplicación da 0. Quiere decir que aquí yo tengo 1 y 1. Quiere decir que R y S pasan. Entonces aquí está llegando la señal. Este 1 significa que pasa, o sea que tengo la salida, ya tengo la entrada R y tengo la entrada S. Ahora sí, cuando R y S pasan, que eso es simplemente una llave para permitir reflejar las entradas R y S acá, en este celda binaria con tecnología NOR. Entonces vamos a ver qué estado me están poniendo. Me están diciendo que R vale 0 y S vale 0. Si nosotros nos recordamos, cuando R y S valen 0 para tecnología NOR, se le llama estado anterior. O sea, es un estado de memoria. Quiere decir que si aquí teníamos 0, 1, entonces si Q vale 0, que es el estado anterior, aquí vamos a tener 0. Ahora bien, vamos a seguir el siguiente caso. Sigue Q en 0. Vea que lo tenemos aquí en 0. ¿Qué pasa ahora si este valor cambia? Si aquí yo tengo el reset en 0 y el set no. ¿Qué pasa si aquí tengo ahora que el set vale 1? ¿Ven? Y el reset vale 0. Si nos acordamos con la tecnología NOR, nos vamos a dar cuenta que cuando set tiene 1, este estado cambia. Significa que yo grabo aquí 1, entonces aquí el complemento sería 0. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo tengo aquí, vean que aquí el estado actual, que es 0, en el siguiente estado va a ser un 1. ¿Lo ven? Ahora, si vamos al siguiente estado, vean que aquí en Q ya vale 1. Quiere decir que si Q vale 1 no me va a servir el siguiente estado porque aquí Q vale 0. Tendría que brincar aquí, a donde yo tengo un 1. ¿Lo ven? Porque ya me cambió a 1. Entonces empiezo acá. Si yo tengo que Q vale 1, veo cómo tienen que estar las entradas. Las entradas estarían ahora, como Q vale 1, tuve que brincar a ¿verdad? Porque ya me cambió. Vean que ya no corresponde a un Q en 0, sino que corresponde a un Q en 1. Entonces yo brinco acá. Y aquí tengo un 1, tengo que ver cómo están las entradas. Me dice que R vale 0 y S vale 0. Y esto sabemos que es un estado anterior. Quiere decir que si Q vale 1, en el estado anterior tiene que mantenerse igual en 1. O sea, no va a cambiar. Esto me permite que siga al siguiente estado porque Q se mantiene en 1. ¿Qué pasa ahora si a R yo lo pongo en 0
y al set lo pongo en 1. O sea, acá. Quiere decir que el estado 0, 1, 1 me establece Q en 1, o sea, me graba un 1. ¿Y cuánto tenía 1? O sea, quiere decir que me mantiene el estado. Me mantiene un 1 acá. Ahora bien, si me mantiene un 1 acá, el siguiente sigue siendo 1. Entonces, ahora, como este estado sigue siendo 1, se mantiene el estado 1, 0. Yo quito esto de acá, quito esto de acá y digo lo siguiente. Ahora me dice que reset vale 1 y set vale 0. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando esto reset vale 1, lo que hace es que borra. Entonces a Q me lo va a borrar a 0 y este va a ser el complemento. Entonces aquí tengo un 0. Vean que acá, al cambiar el estado, me manda a este anterior, al que había seguido antes de hacer el cambio 1. Este 0 me manda acá porque aquí tengo Q vale 0. Vean que aquí es al siguiente estado. Entonces, como el siguiente estado ahora va a ser 0, entonces me voy donde tengo 0. Y veo que RS es 1, 0. Entonces vean que no cambia, 1, 0. Si es 1, 0, me borra la memoria 0, pero entonces quiere decir que me está manteniendo aquí a 0, porque sigue siendo Q0, porque es cuando borra. Esto me permite llegar acá. Como se mantiene Q en 0, entonces la entrada sigue siendo 0. Ahora bien, vean que R y S vale 1. Estas valen 1. Acordémonos que cuando está en 1, hace que aquí se dé una ambigüedad. Entonces un estado indeterminado. Igual que este otro caso. Este es un estado indeterminado. Entonces, si ustedes ven el resumen, voy a tener en este caso, esta va a ser la tabla de verdad, analizado con este circuito. Entonces, vamos a repetir el análisis. Si aquí se perdieron, voy a repetir la explicación. Voy a borrar esto otra vez. Voy a borrarlo. Voy a borrar esto y esto. Todo esto lo voy a borrar. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Borro esto, borro esto, borro esto y borro esto. Bien. Ahora, vamos a explicarlo de nuevo, por si alguien se perdió. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Repito. Para poder manejar flip-flops con reloj, yo necesito tener un circuito que me dé esa señal de reloj. Y lo vamos a hacer con compuertas NAND. Si yo estoy usando tecnología NOR, la manera de incursionar con el reloj es con NANDs. Pero si estaría utilizando compuertas NAND o tecnología NAND en la celda binaria, entonces pondría el circuito de reloj con tecnología con compuertas NOR. Entonces yo lo estoy haciendo con NOR, por lo tanto el circuito de reloj es con NAND, pero si hubiera usado tecnología NAND, el reloj sería con NOR, para que lo tome en consideración. Ahora bien, vamos a repetir. Habíamos dicho que aquí la entrada sería CP, que sería el pulso del reloj. Este pulso del reloj va a responder siempre a Q. En este caso lo que importa es Q, porque Q puede estar, si yo establezco, está en 1, y si yo reseteo, está en 0. Eso ya se explicó al inicio de esta clase. Ustedes ya tienen que dominar esta parte. Ahora bien, el pulso es este. Si CP vale 0, si yo pongo un 0 acá y un 0 acá, que es como está puenteado, quiere decir que no importa lo que haya en X y en S, esto va a dar 0 y aquí voy a tener yo un 1. ¿Lo ven? Quiere decir que con este 1 pasa R y pasa S.
entonces ya tendría habilitadas las señales R y S. Simplemente es para habilitar la señal, no para hacer las combinaciones de estado. Donde hago las combinaciones de estado es ahora. Vean que ese P, si me lo pone en 1 y en 1, voy a tener este caso. Pero si CP vale 0, si vale 1, aquí probablemente me pase a 0 y va a estar acá. Entonces lo importante es cómo pasa R y pasa S. Eventualmente ustedes pudieran utilizarlo aquí con puertas AND. Pero si les parece, puedo hacerlo también con compuertas AND. Igual yo lo hice con compuertas NAND. Entonces reitero, si aquí me entra un 0, con que me entre un 0, esto se activa en bajo. Quiere decir que el reloj cuando está en bajo me habilita R y S. ¿Ya? Y R y S me va a permitir tener la salida Q en alto o en bajo, como lo habíamos visto. Entonces por eso, quien viene aquí como entrada a la vez es Q. Entonces, si ya pasa R y S, analicemos. Si yo considero que Q vale 0, si Q vale 0, entonces su complemento vale 1. Hay que ver entonces cómo son las entradas. Si R vale 0 y S vale 0, esto es un estado anterior. Significa que me mantiene la salida. O sea, aquí tendríamos Q valdría 0. ¿Ven? Entonces, como esto me da 0, sigo con este. Porque sigue siendo la parte 0. Ahora, ¿qué pasa si el estado cambia? ¿Qué pasa si aquí yo tengo ahora que R vale 0 y S vale un 1? Si R vale 0 y S vale 1, acuérdense que esto me borra. Que ese que Q vale ¿cuánto? 0. ¿Y cuánto tenía 0? Entonces me mantiene aquí el estado. ¿Lo ven? Se mantiene aquí el valor de 0. Ahora, como sigue siendo 0, puedo seguir con este caso. Como Q sigue siendo 0, ¿qué pasa ahora? Perdón, aquí me equivoqué. Más bien aquí es R0 y aquí es 1. Más bien aquí, perdón. Cuando S vale 1, lo que me da es un estado de memoria. Lo que hace es que me guarda un 1. Entonces el estado cambia a ¿qué? 0 pasa ¿qué? A 1. Porque acuérdense que un Z en 1, Q se convierte en 1. Entonces, este 1 de acá ya no puede servir acá. Tiene que ser donde estén los unos. Entonces paso acá. Este 1 empezaríamos acá. Entonces, ¿cómo están las entradas? Las entradas están como 0, 0. ¿Lo ven? Y un 0, 0 es un estado anterior. Quiere decir que si en este momento Q vale 1 y se mantiene el estado anterior, entonces la salida sigue valiendo 1. Entonces, como me dio 1, yo sigo aquí, porque se sigue manteniendo el estado Q en 1. Me dice que R está en 0 y S está en 1. Cuando S está en 1, quiere decir que Q lo lleva a 1, pero como Q está en 1, se sigue manteniendo en 1. Entonces, como se sigue manteniendo en 1, yo me voy aquí al siguiente estado. Y en el siguiente estado me dice que R vale 1, R vale 1 y S vale 0. Entonces, como R vale 1 y S vale 0, esto es un estado borrado. Quiere decir que Q me lo borra y pasaría a 0. Pero como aquí no tengo los casos de 0, tengo que este 0, brinca acá, siguiendo el orden donde hemos quedado. Tengo 0. Veamos los estados. R vale 1 y S vale 0. Quiere decir que cuando R vale 1 me borra. Y tenía 0, quiere decir que me mantiene, porque para borrar Q tiene que valer 0. Entonces, como este 0 me da acá, entonces puedo seguir con este 0. Y me sale el estado 1, 1. Entonces, cuando tengo 1 acá y tengo 1 acá, acuérdense que eso es un estado indeterminado. No se sabe si está borrando o está grabando un 1.
pero aquí tengo un 1, 1, o sea, no me va a molestar en hacer este caso, porque sabemos que esto también es un estado indeterminado. Entonces, ese sería el análisis de este circuito. Lo importante es que se habilitan R y S cuando el reloj está en bajo. Cuando está en alto, no se habilita. Veamos ese caso. Si este reloj, por ejemplo acá, si en vez de llegar un 0, 0, que es el que me habilita, R y S, me llega un 1 acá, entonces aquí hay un 1. Entonces esto sería, no sería un no importa. Sí va a importar el estado, porque si el estado es 0, ¿verdad? Si es 1, 0, esto me da 0 y me habilita R y S, pero si aquí llegara un 1, 1 por 1, 1, aquí sería 0 y aquí sería 0. Quiere decir que se apaga el circuito. Por lo tanto, en el estado 1, 1, hace que estas entradas dependan de si están en 0 y 1. Por lo tanto, cuando el reloj cuando está en alto, el circuito no opera. No tiene por qué trabajar, a menos que esté en bajo. Bien, como esto me dio este resultado, yo necesito sacar un circuito equivalente. Ok, ahorita explico este mismo circuito pero con ANDs. Pero ya que lo hicimos con ANDs, vamos a resolver este circuito. Si ustedes ven aquí, ya terminada la tabla de verdad, yo tengo aquí un 1, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Quiere decir que donde yo tenga unos puedo analizar esto por min términos. Y como son tres variables, yo puedo hacer un mapa de Carnot. Acordémonos que el mapa de Carnot, si esto es QRS, entonces aquí sería Q, aquí sería RS. Como son tres variables, son 8 salidas, son 8 cuadritos. Aquí sería cuando es alto y aquí está en bajo. Aquí sería 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 por la adyacencia lógica. En este caso yo tendría aquí a Q y por lo tanto aquí sería Q negado. Vean que aquí tengo 0 y 0. Y aquí tengo, por ejemplo, primero es 0 y después es S. Entonces aquí yo tengo a R en 1 y a R en 1. Quiere decir que esto sería R y esto, por lo tanto esto sería R negado. Y yo veo que aquí tengo, como S es la segunda letra, entonces aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Entonces esto sería S, por lo tanto esto sería S negado y S negado. ¿Lo ven? Y aquí sería QQ negado. Y sabríamos que aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por la adyacencia lógica. Entonces lo importante aquí es ver de acuerdo a qué combinación tengo un 1. Vean que en 1, en 0, 0, 1, por ejemplo, en 0, 0, 1, o sea, en 1 tengo un 1. Eso sería un 4. En 4 tengo un 1. Y en 5 tengo un 1. Ahora, y lo demás se rellena con ceros, ¿verdad? Generalmente en las explicaciones anteriores yo no lo rellenaba, pero en este caso lo que no utilice lo relleno con ceros. Me interesa dónde estén los unos, como eso sí lo había explicado antes. Pero para ustedes nuevos, lo que esté vacío, pues lo pueden rellenar con ceros. Ahora bien, los casos indeterminados son en 3, donde está 3, si es indeterminado le ponemos una X, o sea, no me va a importar ese estado porque no lo voy a tomar en cuenta en el circuito equivalente. Y donde está el 7 es un estado indeterminado, entonces pongo una X, no me va a importar. Esto lo hago porque a la hora de hacer la reducción yo puedo tomar unos con don't care. Esto es nuevo para ustedes, pero cuando ustedes tengan esto, ustedes pueden agrupar. Acuérdense que ustedes pueden agrupar 2 unos, 4 unos, 8 unos.
pero también pueden agrupar unos con X. Esto es nuevo, pero también es válido. Y este 1 no se puede combinar con nadie más, por lo tanto, solo él se hace. Entonces, la función canónica sería igual a la función de salida, que es Q de siguiente estado. Y tendríamos que este 1 sería, como son integros, es un producto sumas. Sería Q, que lo afecta a R negado por S negado. No lo afecta ni Q negado, ni lo afecta S, ni R. Entonces sería eso más este de acá. Vean que Q, como esta área está entre Q y Q negado, se van, pero sería solo S, R negado por R se van, entonces sería aplicando, eso estoy aplicando el postulado, entonces sería Q por R por S negado. Entonces ese sería el circuito equivalente. Ahora, si yo quiero tomar este circuito y no hacerlo, podría utilizar el circuito equivalente. ¿Cómo? De esta manera. Yo puedo tomar el diagrama de bloques de un flip-flop RS o SR con la señal R, con la señal S. Bueno, el nombre siempre es SR y uno lo coma aquí alfabéticamente, con Q y Q negado. Sabemos que para hacer este de acá necesito una AND que me tome la señal de acá, R, la pasamos con un inversor para que me dé R negado, y ese negado saldría acá con un inversor para que me dé ese negado, y esta me da Q. Entonces esta salida Q, R, S negado, se la voy a sumar a la señal S, que la puedo tomar desde acá, y esta sería Q del siguiente estado. Entonces ese sería el circuito con señal de reloj a partir de un flip-flop, donde Q, al final ustedes pueden tomar esta Q y decir que esta Q es el CLK también, es igual al CLK, y Q pone CLK, o sea, ahí está la señal de reloj. Esto sería si lo queremos hacer con NAND como circuito de reloj. Ahora, si ustedes quieren, pueden tomar esto de acá, borran esto de acá, borramos esto de acá, copiamos de nuevo el flip-flop, que sería Q negado, esto de acá, vendría acá, esta sería mi celda binaria, y en vez de utilizar NANDs, voy a utilizar ahora ANDs. ¿Lo ven? ANDs. Vamos a combinar AND con NOR.
Yo combiné NAND con NOR, pero también puedo combinar NANDs con OR y con NORs. Vamos a hacer esta siguiente combinación. A final de cuentas, ustedes van a utilizar la que más les guste. Yo les pongo las posibilidades. Este es el pulso del reloj, esto es R y esto es S. Entonces, ¿cómo va a funcionar este flip-flop con la celda binaria básica, pero con tecnología NOR? Cuando la llave no va a ser una NOR, sino va a ser una NAND, sino va a ser una AND. Bueno, en este caso, ustedes van a tener aquí un pulso de reloj. Cuando este pulso de reloj llegue un bajo, que es un 0, no importa lo que yo tenga en R y S, aquí yo voy a tener un bajo. Quiere decir que este circuito no opera. No va a trabajar porque voy a tener un estado actual de 0, 0 sin saber lo que tenía yo a la salida. Es decir, cuando el pulso del reloj es un 0, quiere decir que el circuito no trabaja. A diferencia de una NAND que cuando era un 1 no trabajaba, solo que aquí lo estamos haciendo con AND. Ahora, ¿qué pasa si en el pulso del reloj en vez de llegar un 0 me llega un 1? Si aquí me llega un 1, este 1, y veámoslo de esta manera, lo vamos a hacer así. 1 por R me da R, o sea, pasa R, y 1 por S me da S. Entonces, con 1, lo que me está diciendo es que cuando llega un 1, pasa R y pasa S. Así es como se analiza. Entonces, ahora sí, teniendo R y S, vamos a operar. En el caso anterior, cuando yo tenía 0, yo lo multiplicaba por esto, me daba 0, pero me cambiaba el estado a 1, entonces pasaba R y S. Cualquiera de los dos hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, este diseño va a ser cuando la señal valga 1 cuando usamos una AND. Entonces reitero, si el pulso del reloj me da un alto, me está diciendo que puede pasar R y puede pasar S. Me permite el paso. Entonces aquí ya puedo analizar el circuito normalmente. Ahora, también sabemos que el estado actual va a estar en 0 o va a estar en 1. En este caso, el estado siguiente, vamos a empezar suponiendo que el estado actual va a ser Q. En este caso. Ok, entonces teniendo claro que cuando el pulso del reloj me da un 1, me permite que se active, el reloj me activa las entradas R y S, o sea, pasan normalmente. Si está un 0, estaría inactivo, o sea, no estaría haciendo nada del circuito. Entonces, si vemos la tabla de verdad y tomamos en cuenta que Q va a ser nuestra entrada para poder hacer esta suposición, tiene que ser de esta manera para poder hacer las suposiciones. Entonces, si suponemos que Q vale 0, esto vale 0, por lo tanto su complemento vale 1. Esto ya es el estado actual. Vamos a considerar que Q vale 0. Ya, vamos a considerar que ya tenemos una entrada. Lógicamente, esta entrada existe porque el pulso del reloj me permite el paso de R y S. O sea, cuando el pulso del reloj tenga el valor de Q, entonces por eso lo considero como una entrada. Entonces, si yo supongo que como aquí dice 0, yo supongo que aquí vale 0, entonces el complemento vale 1. Ahora vamos a ver cómo están R y S. Si R y S, si aquí hay un 0 y aquí hay un 0, nosotros sabemos que en el análisis que hicimos con compuertas NOR, el estado 0, 0 es un estado anterior. Me está diciendo que se mantiene el estado de Q. ¿Cuánto teníamos Q con lo que se supuso? Es un 0. Para esto tienen que haber visto y entendido muy bien el inicio de esta grabación. Ok.
Ahora, como tengo 0, como en el estado actual, en el estado siguiente vale 0, entonces yo sigo considerando Q con 0, porque me está dando 0. Vean ahora qué pasa aquí con las entradas. Me dice que R vale 0 y que S vale 1. Si S vale 1 es un estado de establecer, quiere decir que Q, que el estado que 0 pasa a valer 1. Pasa a valer 1. ¿Por qué? Porque el set me graba un 1. Entonces el estado actual ya no va a ser 0, sino va a ser 1. Pero entonces esto me hace que yo brinque acá. ¿Lo ven? Que yo brinque acá. ¿Por qué? Ya no puede ser 0, porque ahora Q vale 1. Entonces esto cambia. Q vale 1 y el complemento vale 0. Si Q vale 1, las entradas me dice que valen ahora 0, 0. Esto es un estado anterior. Quiere decir que mantiene el estado, como lo habíamos visto con NOR. Entonces, si yo tengo 0, 0, como en este caso, voy a mantener el valor que tenía Q. Y en el siguiente estado tiene que ser el mismo. Entonces va a valer 1. Entonces, como me dio 1, yo sigo aquí porque sigue valiendo, el estado de Q sigue valiendo 1. Y me dice que es 0, 1. Me dice que set vale 1 y reset vale 0. Eso es que se graba un 1. Pero como yo tengo un 1 en Q y me dice que grabe un 1 en Q, se mantiene el mismo valor. Quiere decir que continúo acá en 1. Y me dice ahora que el reset vale 1 y que el set vale 0. Eso significa que si esto vale 1 y el reset vale 0, entonces Q, lo que hace que Q es que si tenía 1, me lo borra y me pone un 0. Como me puso un 0 acá, brinco acá donde tenía que haber continuado. Y me dice que R vale 1 y que S vale 0. Me está diciendo que borre lo que tenga en Q. Pero como Q no tiene nada, se mantiene el valor porque no tiene nada que borrar, sigue siendo 0. Y este 0 viene acá y me dice que tengo S en 1 y R en 1. Esto es un estado indeterminado porque no se sabe si está borrando o está grabando. Y este tampoco lo hacemos porque es en mismo caso estado indeterminado. Y eventualmente vean que me queda otra vez un 1. Si aplicamos un mapa de Canón me queda un 1, el 4 y el 5. Los estados indeterminados como no importa y llegaría al mismo circuito. O sea, funciona exactamente igual. Ahora, hay otras literaturas en donde lo que hacen es un cambio acá. Ponen S y R, como el circuito se llama flip-flop RS, flip-flop RS, no, perdón, se llama flip-flop, el nombre es SR, pero ponen las letras en orden alfabético, RS, QRS, por ejemplo. Entonces, si se llama SR, en vez de ponerlo alfabéticamente, lo ponen igual al nombre del flip-flop, no lo hacen alfabético, sino ponen SR. Si es así, el análisis cambia. Y varía el circuito de Carnot. Vamos a ver este caso también, si les interesa. Estoy viendo todas las combinaciones. ¿Qué pasa ahora si yo, igual el reloj tiene que estar en 1 para pasar? Ya lo hicimos con AND, ahora lo estamos haciendo con AND. Vamos a suponer que el estado es 0 y el estado de complemento es 1. Vamos a suponer acá. Tenemos que empezar por algún lado. Ya sabemos que R y S pasa. Entonces vamos a suponer que Q vale 0. Y que SR vale 0 y aquí vale 0. Sabemos que esto es un estado anterior a lo que tenía Q, pero Q sabemos que vale, estamos suponiendo que vale 0, entonces el estado siguiente va a ser igual al estado anterior. O sea que Q vale 0.
Si esto vale 0, me permite aquí continuar. Y me dice ahora que S vale 0 y reset vale 1. Este 1 me está diciendo que tome lo que está en Q y bórrelo. Pero como de por sí Q está borrado, entonces sigue manteniéndose 0. Entonces me permite seguir al siguiente estado. Y me dice que S vale ahora 1 y el reset vale 0. Entonces como esto vale 1, entonces me está diciendo grabe un 1 en Q. Entonces yo pongo un 1 en Q. Pero ya no podría seguir con ese porque ya me puso un 1. Entonces tengo que usar estos casos de acá, donde ahí vale 1. Entonces inicio con este. Como vale un 1, me dice que S vale 0 y R vale 0. Eso se llama un estado anterior, si nos recordamos. Porque es tecnología NOR. El estado anterior sería un 1 si hubiera sido con tecnología NAND. Pero como es NOR, 0, 0 es un estado anterior. Y si es un estado anterior, me va a mantener lo que tenía en el inicio con Q. Y si aquí hay un 1, entonces Q vale, el siguiente estado vale 1, porque en el anterior vale 1, entonces T más 1 es el siguiente estado, entonces vale 1, o sea, se mantiene. Entonces esto me permite ir acá. Como esto vale 1, me dice ahora que S vale 0 y el reset vale 1. Si el reset vale 1, me está diciendo que lo que tome en Q, bórrelo. Entonces pongo un 0. Entonces brinco a este estado de acá. Y este estado me dice 1, 1. Pero sabemos que el estado 1, 1, si esto vale 1, me da un estado indeterminado porque o está borrando o está estableciendo 1. Entonces esto es un estado indeterminado. Y como este es igual, no me va a molestar en hacerlo porque es un estado indeterminado. Y lo que faltaría es que como lo que teníamos era un 1, en este caso, pues seguimos con este 1 y me dice que set vale 1 y que el reset vale 0. Si esto es así, me está diciendo que escriba un 1 en Q y entonces ponemos un 1. Entonces esto sería la salida o la función canónica de salida, que sería Q de T más 1. Entonces yo sé que Q de T más 1, yo tengo que obtener la función canónica. Esto implica que tengo que aplicar un mapa de Carnot. Ya lo habíamos hecho, pero con RS. ¿Qué pasa si ponemos SR? ¿Cómo cambia el circuito? Bueno, recordemos que esto sería de esta manera. Entonces nosotros tendríamos acá a Q y a RS. Sabemos que esto es 0 y 1, entonces esto sería Q negado, y esto sería Q sin negar, ¿verdad? Porque es 0 y 1. Aquí sería 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 por la adyacencia lógica. Entonces yo sé que si RS es la posición 0, 0, 0, y yo veo que 0, 1 es RS, entonces yo sé que aquí S vale 1 y R vale 0. Entonces en esta posición, esta primer 0 es R y este primer 0 es R. Quiere decir que esto es R negado. Entonces aquí sería 1, 1, que sería entonces R sin negar. S, como es el segundo dígito, sería 1, 1. Esto sería S, entonces esto sería S negado y S negado. Entonces, como voy a hacer mapas de Carnot con min términos, tengo que ir donde hay un 1. Entonces, yo sé que tengo un 1 en 2. Si vemos el equivalente decimal 0, 1, 2. Yo sé que esto es 0, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Brincan por la adyacencia lógica. Entonces yo en 2 tengo un 1. También donde tengo un 1. En 4. Acá. ¿Y dónde más? En 6. ¿Ven? Aquí en 6 tengo un 1. Entonces tengo un 1 en 4, en 2 y en 6. Pero los estados indeterminados los tengo en 3, que eso no importa, y en 7.
Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? Indeterminados. Indeterminado no se sabe si está en alto o en bajo, porque no se sabe si está grabando o está estableciendo, o si es un set o un reset. Por lo tanto, eso no importa. Va a ser un no importa para mí, para una cuestión de simplificación. Todos los indefinidos los puedo sustituir con un no importa. Entonces, si vemos este caso, yo voy a tener acá, como tengo las X se pueden combinar con unos. Acuérdense que las combinaciones pueden ser 2 unos, 4 unos, 8 unos, pero si hay X, que es lo nuevo para ustedes, entonces X puede funcionar como 1, aunque no importa lo que tenga, al final de cuentas me va a servir para simplificar. Y como tengo un 1 en los extremos, yo puedo doblar la hoja y tengo, este 1 tiene adyacencia con este. Entonces, ¿cuál sería mi función canónica? Que sería Q del siguiente estado, que es la salida, ¿verdad? Entonces yo sé que como esta área abarca tanto Q como un Q negado, se va Q negado por el postulado en donde el negado sin negar, el negado producto del no negado me da 0, o sea, no se toma en cuenta por postulados de la álgebra booleana. Y también vemos que está entre S negado y S, también se cancela, por lo tanto solo lo afecta, aquí no lo puse, lo afecta solo R. Entonces sería, en este caso, sería solo la función R. Como es un producto de términos, entonces sumamos el siguiente. El siguiente es la parte que se curva en los extremos. En los extremos se ha afectado solo por S negado y por Q negado. Eso sería más bien Q negado y Q. Sería S negado que está aquí y está aquí en los extremos por Q. Porque Q negado está arriba. Entonces esa sería la función canónica del siguiente estado. Si borramos este circuito y ponemos nuestro diagrama de bloques de un flip-flop RS, se escribe SR, ¿verdad? Que es un flip-flop SR. Yo tengo R y tengo S, tengo a Q y a Q negado, ¿verdad? Por eso es el circulito. Ahora bien, y aquí el triangulito representa el pulso, ¿lo ven? Ese sería el reloj. Si yo quiero ahora hacer el circuito equivalente con este flip-flop, yo colocaría entonces una OR acá, que esta OR me va a dar R más S negado por Q. Pero, ¿dónde está R? Yo sé que esto es R y esto es S. Entonces, yo sé que esta R viene directa. ¿Lo ven? Ahí está R. Y esto es este producto viene de una AND. ¿Lo ven? Esta AND tiene que ser S negado por Q. ¿Y de dónde viene esa S? Viene S, viene de acá, pero la paso por un inversor. ¿Lo ven? Aquí tendría yo S negado. Y el Q lo tomaría de acá. Y aquí tendría Q. Por lo tanto, a partir de un flip-flop RS, yo coloco estas compuertas y tengo el circuito equivalente con la celda binaria, con todo eso que vieron ahí. O sea, ya la celda binaria está interna acá. Y esto sería para construir el circuito equivalente. Entonces, esto es la explicación de flip-flops con un señal de reloj. Aquí llegaríamos. Lo que falta es el tipo D, el tipo T, el JK, que lo que yo voy a hacer es a partir de ahora yo nada más les doy los flip-flops en su diagrama de bloques, que es un JK, que vendría el flip-flop JK, que es otro tipo de flip-flop, también con su señal de reloj.
Acuérdense que los flip-flop tienen señal de reloj. Si no tienen flip-flop serían latch. Su salida. Este es un flip-flop JK. Faltaría el D y el T. Después estos flip-flop yo los construyo, hago uniones, hago configuraciones y lo que voy a tener son registros. Y con los flip-flop y los registros yo voy a poder hacer después contadores. Y ya después de ahí pues eso sería terminando el segundo periodo. Solo que no he querido ir avanzando más rápido porque yo insisto en que entendiendo bien el flip-flop van a entender bien el registro y el contador. Y con eso en el tercer periodo van a entender muy bien lo que son las máquinas de estado y lo que son memorias. Y eso sería lo que nos faltaría del curso de quinto año. Y un poco de ADCs, que son ya los circuitos con resolución, pero me interesa mucho esta parte. Muchas gracias.